Un veterano solitario hereda un cementerio de barcos, sin saber que bajo el óxido se esconde una estafa de 200 millones y la muerte silenciada de su propio tío. Detrás está Grant Holloway, un empresario que usó fondos públicos para construir un imperio sobre mentiras y amenazas. Pero gracias al olfato de su perro y a una llave digital olvidada, Ethan activa una trampa legal que lo cambia todo. Solo escuchen cómo este ex militar convirtió un pantano condenado en el lugar donde finalmente se hizo justicia. Ethan Cole no era un hombre que esperaba nada de la vida. Después de 20 años sumergido, literal y metafóricamente, entre operaciones militares y misiones de rescate en costas ajenas, había aprendido a no ilusionarse. Cuando recibió la llamada del abogado de su difunto tío Walter Pike, su reacción fue seca, casi automática. ¿Dejó algo pendiente? Pero la voz al otro lado fue clara. Le ha dejado una propiedad en Malos Inlet y una nota, escrita de su puño y letra. Malos Inlet, un nombre que apenas recordaba de su infancia, de aquellas 2 semanas que su madre lo había dejado con Walter durante un verano olvidado. Lo único que recordaba con nitidez era el olor del mar rancio, el graznido de las gaviotas y el modo en que los barcos oxidados crujían por la noche, como si conversaran entre sí. Cuando Ethan llegó, lo hizo sin ceremonia. Una mochila con ropa gastada, una caja de herramientas y Ranger, su perro mestizo, entrenado en zonas de conflicto para detectar restos humanos y explosivos. Aunque ahora ya no era militar, era simplemente su compañero. Un perro callado, observador, que parecía compartir ese mismo cansancio silencioso que arrastraba su dueño. La propiedad resultó ser exactamente lo que decían los rumores del pueblo: un cementerio de barcos, una lengua de mar que terminaba en un pequeño muelle podrido, donde decenas de embarcaciones viejas se amontonaban, hundidas o varadas, como esqueletos marinos olvidados por el tiempo. Ninguna tenía nombre visible. Solo óxido, madera carcomida y redes que colgaban como telarañas salobres. No había electricidad ni agua potable, solo un cobertizo con techo a medio caer y una vieja radio de onda corta que aún crepitaba si se giraba el dial con suficiente paciencia. Para Ethan, aquello no era una herencia, era un punto de fuga. Un sitio alejado del ruido, donde los fantasmas del pasado se confundían con los crujidos de los cascos pudriéndose bajo la marea. Dormía poco, pero al menos dormía en silencio. No le importaba que no hubiera futuro allí. No lo buscaba. Hasta que, en la mañana del segundo día, Ranger comenzó a comportarse de forma extraña. Había estado olfateando el aire con insistencia desde el amanecer, husmeando entre las tablas del muelle, ladrando bajo su aliento, con el cuerpo tenso y alerta. Finalmente, se lanzó hacia el casco semihundido de un viejo arrastrero oxidado. Ethan lo observó desde la orilla, sin prisa, pero cuando el perro comenzó a rascar con desesperación sobre una escotilla casi oculta por algas secas, algo en su instinto militar se activó. Se calzó el traje de neopreno, revisó su viejo equipo de buceo, que aún llevaba más por costumbre que por necesidad, y se sumergió entre las aguas turbias del estuario. El arrastrero estaba lleno de lodo y ecos huecos. Tardó varios minutos en forzar la escotilla con una palanca oxidada. Cuando por fin cedió, emergió con una caja sellada tipo Pelican, cubierta de limo y marcas de salitre. En la superficie, se sentó en el muelle con Ranger a su lado, ambos empapados bajo el sol bajo de la tarde. Abrió la caja con cuidado. Dentro encontró 3 objetos. Un cuaderno impermeable de tapas negras, escrito con letra pequeña y meticulosa. Una llave digital con chip de seguridad bancaria. Una tarjeta blanca con una sola frase impresa repetidamente: Bay Light Redevelopment Fund. Durante unos minutos, Ethan no entendió nada. Pasó las páginas del cuaderno y vio coordenadas, referencias a barcos, pagos cruzados, iniciales. Nada de eso tenía sentido para él, pero una palabra volvía una y otra vez: Bay Light. Se notaba el miedo en la letra. Algunas frases estaban tachadas con violencia. Otras habían sido reescritas varias veces como si su autor dudaba si quería que alguien más las leyera. Estaba hojeando aún el cuaderno cuando lo escuchó. Un motor suave, lujo moderno en contraste absoluto con el entorno decadente. Desde la curva del camino de tierra apareció un Lexus negro brillante. Frenó sin levantar polvo.
Del asiento del conductor bajó un hombre bien vestido, de unos 40 años, alto, piel clara, sonrisa estudiada y voz que parecía diseñada para convencer sin levantar el tono. Grant Holloway, CEO de Baylight Ventures, dijo, ofreciéndole la mano a Ethan como si estuvieran cerrando un trato en una sala de juntas. Ethan no respondió el apretón. «Usted es el nuevo dueño de este terreno», continuó el hombre, sin inmutarse, «y lo felicito. Lo que tiene aquí es más importante de lo que imagina. Verá, nuestra compañía lidera un proyecto de regeneración ecológica que puede transformar todo este condado. Estamos hablando de inversión, de empleos, de futuro, y su parcela está justo en medio». Holloway sacó una carpeta fina de cuero y la extendió, casi con mimo. Contenía planos, simulaciones en 3D, cifras de inversión, nada que a Ethan le importara. «Estoy preparado para hacerle una oferta muy generosa, señor Cole. Una cifra justa, todo en regla. Podemos cerrar esto hoy mismo si lo desea». Ethan observó los documentos, luego al hombre, y luego al horizonte, donde los mástiles muertos parecían tocar el cielo grisáceo. «No estoy vendiendo», dijo, sin levantar la voz. Holloway mantuvo la sonrisa. La cerró apenas 1 milímetro, como quien ajusta una máscara. «Entiendo», respondió con cortesía, «pero les recomiendo pensarlo. Hay cierta urgencia, y mucha gente depende de esto». Le entregó su tarjeta y volvió al coche. No hubo amenazas ni miradas duras, solo un tono extraño, como de advertencia revestida de elegancia. El Lexus se alejó sin levantar polvo. Ethan se quedó allí, con Ranger a sus pies, la caja Pelican en las manos y una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no aún, era otra cosa. Algo aquí no encajaba. Y su tío, tan solitario como él, quizá había querido que fuera él quien las encontrara. A la mañana siguiente del encuentro con Holloway, Ethan decidió que necesitaba entender con qué estaba lidiando. Por instinto, no abrió el cuaderno sin alguien más presente. A pesar de sus años en misiones clasificadas y zonas hostiles, sabía que había secretos que no debían enfrentarse en soledad. Llamó a la única persona del condado que le había parecido digna de confianza, June Parker, guardabosques del santuario natural que limitaba con Malos Inlet. June era de esas personas que no hacen ruido al entrar ni al salir. Había crecido en los humedales, estudiado biología en Carolina del Norte y regresado, convencida de que las aves migratorias merecían más protección que los inversores con trajes caros. Ella conocía cada rincón del estuario como la palma de su mano. Y, lo más importante, conocía a Walter. Sentados en la cabaña, con el cuaderno aún húmedo sobre una mesa improvisada, comenzaron a leer página por página. No eran notas personales ni recuerdos de un viejo excéntrico. Eran registros minuciosos, fechas, montos, nombres en clave, transferencias de sumas altísimas a cuentas asociadas a empresas sin empleados, direcciones falsas, fondos de inversión en Delaware y las Islas Vírgenes. Algunas páginas tenían líneas subrayadas con marcador rojo. Una cifra reaparecía varias veces, encerrada en círculos irregulares como garabateados con rabia o desesperación. $200,000 millones. En una de las últimas páginas, una advertencia escrita con trazos más grandes, como si el miedo hubiera guiado la mano. No drenar, humedal activo, delito federal. June se quedó inmóvil unos segundos, como si intentara confirmar que realmente estaba leyendo lo que creía. «Esto no es un error contable», murmuró. «Es desvío de fondos. Esto es un delito ambiental de proporciones enormes. Si drenaron estos terrenos mientras declaraban su recuperación ecológica, alguien debería estar preso». Ethan sintió el peso del cuaderno como si fuera plomo. Hasta ese momento, había pensado que su tío tal vez se había metido con el tipo equivocado. Ahora empezaba a sospechar que Walter había estado dentro de algo mucho más profundo. Y que había querido salirse. Tarde. Tomaron la decisión de revisar a fondo el arrastrero hundido donde había aparecido la caja. Ethan volvió a sumergirse en las aguas oscuras, esta vez con una linterna estanca y sin la tranquilidad del primer hallazgo. El casco estaba parcialmente colapsado. Las redes oxidadas formaban nudos duros como piedra. Fue Ranger quien dio el aviso. Desde la cubierta, gruñó con fuerza y se lanzó sobre un punto cubierto de algas. «¿Qué pasa, viejo?», preguntó Ethan, sacando el cuchillo para cortar la maraña.
Lo que encontró lo dejó frío. Entre la red, parcialmente cubierta de limo y fibras náuticas, emergía una mano, o lo que quedaba de una. Los huesos estaban casi desnudos, salvo por el anillo que colgaba flojo del dedo anular, un sello de clase, con el año grabado en un costado, 1986. La policía llegó esa tarde, liderada por la sheriff Linda McKay, una mujer de voz grave y pasos lentos que conocía a Walter desde hacía décadas. Ordenaron asegurar el área y retiraron los restos con extremo cuidado. Horas después, mientras anochecía y Ranger no dejaba de patrullar el perímetro con la espalda erizada, la sheriff habló con Ethan en privado. No podemos confirmarlo hasta el análisis forense, dijo con tono sereno, pero esto no es un accidente. Y tú lo sabes. Ethan asintió en silencio. Recordó entonces cómo su tío contaba historias al caer la noche, cuando los barcos se volvían sombras y el viento se colaba entre las tablas. Historias, todas le habían parecido eso. Pero ahora, con los huesos a flor de agua, comprendía que muchas veces la verdad se esconde detrás de los cuentos para no tener que enfrentarla de frente. Aquella noche no fue silenciosa. Alrededor de las 2 de la madrugada, Ethan se despertó con un ruido sordo. Ranger ya estaba de pie, gruñendo bajo. La puerta de la cabaña estaba entreabierta y un olor extraño flotaba en el aire. Aceite, plástico quemado, sudor ajeno. Alguien había entrado. No dejaron mucho a la vista, la caja Pelican había desaparecido, los cajones estaban abiertos, los cables de la lámpara cortados, el bidón de agua rajado. Era una advertencia clara y directa, no sigas hurgando. Pero quienquiera que fuese, había cometido un error. Ranger, al amanecer, no dejaba de olfatear una zona detrás de la cabaña, cerca de una pila de tablones viejos. Rasgó la tierra con las patas delanteras hasta descubrir algo pequeño envuelto en cinta aislante negra. Una micro SD. Ethan la conectó a su portátil sin red. Era una copia de seguridad. Su tío, previendo quizás lo peor, había hecho un respaldo digital del cuaderno. Pero no solo eso. También había carpetas ocultas con fotos, muchas de ellas tomadas con teleobjetivo. Reuniones en una oficina de vidrio, firmando documentos, bebiendo vino. En todas aparecía Grant Holloway. Y junto a él, un rostro duro, de mandíbula cuadrada y ojos de soldado. Troy Nolan, contratista conocido por sus operaciones paralegales en obras de alto riesgo. Pero lo que golpeó a Ethan con más fuerza fue la última serie de imágenes. Allí estaba Walter, sentado en la misma mesa, con los mismos hombres, con la misma copa. No parecía un rehén, tampoco un infiltrado. Parecía parte de todo. Ethan cerró la pantalla, no dijo nada, solo respiró hondo y salió al muelle con Ranger. Se sentó allí bajo un cielo nublado, mirando el reflejo de los barcos hundidos. Y por primera vez desde su llegada, algo dentro de él dejó de estar quieto. No era miedo. Era rabia, silenciosa, concentrada, la clase de rabia que precede a decisiones que no se pueden deshacer. Ethan había sido entrenado para analizar amenazas con frialdad. Era lo que hacía en la Marina: identificar riesgos, recopilar información, anticipar movimientos. Pero ahora no se trataba de tácticas, ni de mapas, ni siquiera de supervivencia. Se trataba de algo más íntimo, más difícil de procesar. Su tío, el único que nunca lo había juzgado por irse, por callarse, por no volver del todo, estaba metido hasta el cuello en algo sucio, y quizás había muerto por intentar salir. Lo primero que hizo fue llamar a Noah Whitman, viejo amigo de la Marina, abogado militar retirado y actual fiscal auxiliar en Baltimore. Habían compartido misiones donde la verdad se escondía bajo capas de burocracia y fuego cruzado. Si alguien podía leer entre líneas, era él. «Envíamelo todo», dijo Noah al recibir la llamada. «Pero si lo que dices es cierto, no esperes que esto se quede solo en lo local. Esto huele a algo mucho más grande». Durante las siguientes 12 horas, Ethan le compartió documentos escaneados, claves, capturas de pantalla, hasta grabaciones que había hecho leyendo el cuaderno en voz alta. Noah trabajó en silencio, rodeado de carpetas y café frío. Cuando volvió a llamar, su voz sonaba grave, sin rodeos. «Esto no es un tesoro escondido, Ethan», dijo con calma. «Es un esquema de desvío de fondos federales, literalmente.
Un fraude ambiental. Ethan no respondió de inmediato. Noah siguió, como quien desmonta una bomba palabra por palabra. Baylight Ventures recibió contratos para restaurar este humedal después de que fuera declarado zona de recuperación ecológica. El gobierno les transfirió fondos a cambio de restauración progresiva, remoción de materiales contaminantes y reforestación. Pero en lugar de hacer el trabajo, inflaron costos con empresas pantalla, pagaban a sí mismos por servicios nunca realizados, declaraban avances falsos, y ahora quieren drenar el cementerio de barcos para justificar un nuevo proyecto: carreteras, viviendas, marina privada. Si lo logran, blanquean la estafa con una narrativa de desarrollo y progreso. Ethan apoyó el teléfono contra la mesa, cerró los ojos unos segundos. 200 millones. No eran solo números, eran escuelas que no se construyeron, programas ambientales desfinanciados. Y su tío, de algún modo, había estado allí desde el principio. Walter aparece en los primeros documentos como contratista local, continuó Noah. Firmó como testigo en varias transacciones. Pero algo cambió, sus últimas acciones muestran miedo. Empezó a sacar copias de todo, a ocultar pruebas, a fotografiar reuniones. Supongo que pensó en denunciar, tal vez dudó demasiado tiempo. Ethan se quedó mirando el cuaderno sobre la mesa como si pesara una tonelada. El silencio de su tío, sus cartas ambiguas, las postales desde un sitio donde nunca se movía, todo cobraba un sentido nuevo. No era excentricidad, era vigilancia, era culpa. June apareció poco después, con una expresión tensa. Había notado movimiento inusual en los senderos de acceso al humedal, neumáticos recientes, marcas en la orilla que no eran de pescadores ni de aves. Algo se acercaba, algo que no quería dejar más tiempo pasar. Esa misma madrugada, cuando la niebla aún flotaba baja sobre el agua, los vieron desde el muelle. Una lancha pequeña, sin luces, se deslizaba como sombra por el canal. 2 hombres a bordo, siluetas nerviosas, con herramientas en mano. No venían a pescar. Ranger gruñó antes de que Ethan se moviera. La tensión en su cuerpo era casi eléctrica. June sacó sus binoculares y susurró: «Tienen garfios, están enganchando uno de los cascos hundidos». Ethan no necesitó más. Dejó el abrigo, ajustó el cinturón de su cuchillo y se zambó en el agua. El frío no lo detuvo. Era el mismo que había sentido en cada operación nocturna, la mezcla exacta de adrenalina, precisión y rabia. Desde el agua, vio cómo uno de los hombres intentaba arrastrar un casco hacia el canal abierto, probablemente para provocar una colisión espontánea y así justificar el dragado urgente que necesitaban. Si podían provocar una emergencia, el condado estaría obligado a intervenir. Si intervenía, el contrato se activaría, el dinero fluiría. Ethan emergió entre las sombras como un torpedo humano. A uno de los hombres lo agarró de la pierna, tirándolo al agua. El otro intentó levantar un bichero metálico, pero Ranger comenzó a ladrar con una ferocidad desconocida. Fue entonces que June, desde la orilla, encendió una bengala de emergencia y la disparó al cielo. La luz roja iluminó el agua, los cascos, las caras. El caos duró segundos. Uno de los hombres logró subir a la lancha, ayudó al otro y ambos huyeron dejando atrás una mochila impermeable que cayó al muelle. Tenía el logo de Baylight estampado con tinta negra. Dentro había algo peor que explosivos. Había papeles, planos detallados, fechas de intervención, transferencias electrónicas, fotografías aéreas del humedal marcadas con zonas de dragado. Y en una carpeta separada, una lista escrita a mano con nombres y observaciones. Uno de los nombres decía: W. Pike, testigo clave, pendiente. Ethan no necesitaba traducción, su tío estaba en una lista, y pendiente no significaba por entrevistar. Significaba que era un cabo suelto, uno que alguien se encargó de cortar. Ranger se sentó a su lado, aún jadeando, con el hocico levantado. June recogió la carpeta con manos temblorosas. «Esto ya no es solo tuyo, Ethan. Esto va a explotar». Pero Ethan no contestó, porque ya no estaba pensando en huir, ni en esconderse, ni siquiera en protegerse. Estaba pensando en terminar lo que Walter no alcanzó a hacer,
Y esa furia tranquila, concentrada que empezaba a brotar en él, ya no iba a desaparecer. La pieza que faltaba no llegó con fanfarria ni estruendo. Llegó con olor a lluvia. Había estado lloviznando toda la mañana, una cortina fina y persistente que envolvía los esqueletos de los barcos en una niebla opaca. Ethan, con el abrigo empapado hasta los hombros, se había resignado a otra jornada de búsqueda sin resultado. Pero Ranger no se rendía. El perro seguía olfateando con obsesión bajo las quillas oxidadas, como si supiera que aún había algo pendiente. Y lo había. Fue bajo el casco medio volcado de un ferry de pasajeros, olvidado entre matorrales y chapas podridas, donde Ranger empezó a rascar la tierra mojada con furia. Ethan se agachó, apartó un panel de madera y encontró una carpeta plástica sellada con cinta náutica. Dentro, una carta con la letra de su tío Walter. Ethan, fui parte del error, lo acepto. Durante años firmé papeles sin preguntar, sin mirar más allá de los números. Pero un día vi una garza anidar en un casco oxidado, y me di cuenta de que lo que estábamos destruyendo no era chatarra. Era refugio, era vida, era algo que no nos pertenecía. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Entrega lo que hay aquí, aplica la llave, el resto sabrás hacerlo tú. Walter. La carta venía acompañada de una pequeña tarjeta metálica con chip, idéntica a la que Ranger había descubierto el primer día, la segunda mitad de la clave. Walter, con una mezcla de culpa y astucia, había dividido el acceso a su archivo más importante, una bóveda digital protegida con autentificación doble. Ethan conectó ambas mitades a su viejo portátil militar. La bóveda se abrió. Lo que encontró dentro no era oro ni títulos de propiedad. Era mucho más potente. Documentos firmados, registros bancarios trazables, ubicaciones GPS de vertidos ilegales, imágenes satelitales modificadas, grabaciones de audio y cadenas de correos incriminatorios. Todo armado, ordenado, clasificado. Y al fondo, un botón rojo. Enviar al inspector general DOJ. Un solo clic. Una sola decisión. Pero primero, había que cerrar el círculo. Ethan diseñó una trampa simple pero brutalmente honesta. Llamó directamente a Grant Holloway. «Estoy cansado», dijo con voz baja. «Vendo. Mañana, marea baja. Tráigase a su abogado. Cerramos todo de una vez». La pausa al otro lado fue breve. «Bien», respondió Holloway. «Es lo mejor para todos». Mientras tanto, June y Noah pusieron en marcha un operativo silencioso. La sheriff McKay, tras ver las pruebas, coordinó con un agente del Departamento de Justicia que ya estaba monitoreando el caso desde Baltimore. Las autoridades necesitaban algo más que papeles, necesitaban una escena, un acto fallido, un paso en falso. Y Holloway lo iba a dar. La noche antes del encuentro, el silencio volvió a romperse. Ranger, dormido junto a la puerta, levantó el hocico antes de que sonara el primer crujido. Un pie pisó madera húmeda. Ethan ya tenía la linterna y la mano en la mochila donde guardaba el transmisor. Troy Nolan apareció en el umbral. Traje oscuro, rostro tenso, mirada hundida. Llevaba un arma en la mano, baja pero visible. «Nada personal», dijo, sin adornos. «Si no vendes, nos hundimos todos». Ethan no se movió. Sabía que Nolan no era un asesino por gusto, era un ejecutor. Un tipo de los que obedecen porque creen que es lo único que les queda. Y aún así, esa noche eligió. Ethan apretó el botón en su teléfono. Automáticamente, la bóveda digital subió un paquete encriptado a la red federal. En segundos, los $200,000 millones en tránsito del Bay Light Redevelopment Fund fueron bloqueados. Las cuentas congeladas, las autoridades alertadas, el reloj en marcha. «Ya está hecho», le dijo a Nolan. «Puedes volver con las manos vacías o quedarte y hundirte». Nolan miró su teléfono. Notificaciones empezaban a llover como cuchillas. No dijo nada más. Solo dio media vuelta y se desvaneció entre los árboles. La mañana del trato amaneció con niebla densa. Holloway llegó puntual. Traje gris claro, maletín, abogado detrás. El barro succionaba las botas con cada paso. Frente a él, Ethan lo esperaba junto al viejo ferry, con June a un lado y la sheriff McKay oculta más allá del muelle. Ranger, sentado, vigilaba.
Espero que no estés arrepintiéndote, Ethan, dijo Holloway con una sonrisa contenida. Podemos terminar esto hoy, y todos ganamos. Eso espero, respondió Ethan, aunque ya no estoy tan seguro de quién es todos. El abogado de Holloway sacó documentos. Ethan fingió revisarlos. Era parte del acto. Cada segundo contaba. Cada palabra estaba medido. Entonces, las sirenas se oyeron a lo lejos. Primero débiles, luego claras. Vehículos oficiales acercándose por la carretera del estuario. Y en ese instante, la máscara de Holloway cayó. «¿Qué crees que hiciste lo correcto?», dijo, con voz baja y dura. Esto no era corrupción vacía. Era oportunidad. ¿Sabes cuántos empleos, cuántas familias se sostienen gracias a esto? ¿Qué prefieres, Ethan? ¿Garzas o trabajo? Ethan dio un paso adelante. Prefiero no construir sobre una mentira, ni sobre un cadáver. Detrás, el barro se agitó. Nolan apareció, nervioso, la pistola en la mano. Apuntó. Ranger se interpuso, erguido, gruñendo con los dientes descubiertos. Ese segundo de duda fue suficiente. «Ya Holloway», gritó McKay saliendo de su escondite. Noah se abalanzó. Ethan desvió el cañón. Un disparo se fue al agua, levantando una lluvia de gotas y barro. Troy Nolan cayó al suelo. La pistola rodó lejos. Holloway no corrió, solo se quedó allí, como si supiera que ya estaba todo escrito. Su teléfono vibraba en su bolsillo. Notificaciones de cuentas congeladas, bloqueo de fondos, alertas federales. La red había cerrado. Y él, finalmente, entendió que era el fin. Los medios nacionales no tardaron en hacerse eco del escándalo. Los titulares bailaban entre lo absurdo y lo heroico. El perro que olfateó 200 millones. Veterano y su sabueso salvan humedal con historia oculta. Del cementerio al santuario. Pero para Ethan, lo que Ranger había descubierto no fue una fortuna enterrada, ni un golpe de suerte. Fue algo más simple, más esencial. La oportunidad de que alguien, por fin, dijera basta. Los investigadores del Departamento de Justicia actuaron con velocidad. Las cuentas asociadas a Baylight Redevelopment Fund fueron congeladas. Los socios del fondo comenzaron a recibir citaciones. Los contratos ocultos salieron a la luz. Lo que en un inicio parecía una operación local de fraude ambiental, se ramificó hasta tocar intereses más altos, con nombres conocidos en los márgenes de los documentos. El condado, en un giro inesperado, frenó el proyecto de dragado y reconstrucción, alegando que no podía continuar con un plan manchado por manipulación y crímenes sin resolver. El fiscal del estado anunció una revisión completa de los fondos de desarrollo regional. Lo más inesperado, sin embargo, vino de la propia comunidad. Varias familias que hasta entonces habían dependido económicamente de Baylight, proveedores, contratistas, empleados indirectos, acudieron voluntariamente a testificar. Lo hicieron sin rencor, no para culpar a Holloway ni para limpiar su nombre, sino para dejar en claro que sabían que aquello no podía sostenerse por más tiempo. Era una mentira que todos ayudábamos a empujar, dijo una madre de 3 en la audiencia pública. Gracias a este hombre y a su perro, ya no tenemos que seguir fingiendo. El informe forense confirmó lo que Ethan ya intuía desde que encontró la mano entre las redes podridas. Su tío Walter no había muerto por accidente. Las lesiones, el estado del cuerpo, la posición en que fue hallado, todo apuntaba a una caída provocada. Un accidente arreglado. Un silenciamiento. Ethan no gritó, no buscó venganza. Solo se sentó en el muelle con Ranger acostado a su lado y lloró en silencio. No por rabia ni por impotencia, sino por lo que su tío no pudo decir en vida, por haber intentado corregir tarde lo que ya había dañado, y por el peso que él, Ethan, ahora debía cargar en su lugar. No aceptó entrevistas, no dio discursos. Recibió una recompensa federal por denuncia e intervención civil, pero no la usó para sí. Dividió el dinero en 3 partes. Una fue donada a un fondo de atención a veteranos con trastornos de estrés postraumático. Otra, destinada a que June pudiera ampliar su programa de educación ambiental para niños del condado. La tercera parte, usada para conservar y declarar Mallows Inlet como zona protegida, libre de desarrollo comercial, registrada como memorial ecológico y comunitario.
El cementerio de barcos no se convirtió en marina de lujo, ni en complejo turístico con embarcaderos brillantes. Se convirtió en algo más valioso, un espacio vivo, salvaje, real. Las garzas volvieron. Los biólogos locales detectaron nuevas especies en la zona. El agua poco a poco comenzó a limpiarse por sí sola. Y Ethan, aquel hombre que llegó buscando un lugar donde poder dormir sin temblar, terminó conduciendo excursiones educativas, ayudando a niños a entender cómo funciona un ecosistema y cómo también se puede romper. A veces hablaba de cómo el sistema puede tentar a gente buena a hacer cosas torcidas. Otras veces simplemente enseñaba a distinguir entre un alga y un junco. Ambas lecciones eran importantes. Holloway aceptó los cargos, no huyó, no apeló. En una carta dirigida al tribunal, escribió con una franqueza que sorprendió a todos. No robé por codicia, sino por desesperación. Creí que salvaba a mi gente, a mi empresa, a mi apellido, pero en realidad los estaba hundiendo. No pido perdón, solo que esto no se repita. Su condena incluyó prisión, inhabilitación y restitución parcial de fondos, pero la lección ya se había sembrado. Unas semanas después, con el otoño en su fase más gris y las mareas comenzando a bajar, Ethan caminó solo hasta el muelle. Llevaba algo envuelto en tela en sus manos, una pequeña ancla oxidada con las iniciales WP grabadas con paciencia. La sostuvo un momento sobre el agua. Luego, con una exhalación profunda, la dejó caer. El sonido fue breve, pero contundente. El agua la tragó con suavidad, como si también quisiera guardar silencio. «Lo intento, tío», susurró Ethan. A su lado, Ranger alzó el morro al viento. Ladró una vez, seco, como si sellara una promesa. La bahía, por primera vez en mucho tiempo, no crujió, no protestó. Solo se quedó quieta, como si finalmente alguien la hubiera escuchado. Y en ese silencio inmenso, limpio y nuevo, Ethan encontró algo parecido a la justicia.